que muestro las bases esotéricas de la ciencia. Todos los que nosotros llamamos científicos no llegaron a lo que saben por vía de la ciencia, no llegaron por vía del razonamiento. Razonaron, estudiaron, hicieron todo eso, pero siempre tuvieron una revelación que les abrió el camino. Esa revelación es la que en magia propiciamos. Entender que la ciencia misma, o sea, Einstein era iniciado, Descartes era iniciado, yo en ese artículo lo he demostrado con los datos, Descartes era iniciado, Newton, el 98% de lo que escribió Newton era de iniciación, de alquimia, de magia. Nos publicaron el 2% y nos hacen creer que Newton era científico. Newton mismo se burlaba de eso. Entender esto es entender algo muy serio. La ciencia viene de un dogma llamado los 10 axiomas de Euclides. Los 10 axiomas de Euclides son axiomas y como todo axioma son incomprobables, hay que creerlos. Entonces la división teoría-dogma, afortunadamente, y lo digo en este marco, es de la vieja era. Hoy sabemos que cualquier teoría es un dogma. ¿Y eso qué significa? La magia está incluida. ¿Cuál es entonces la verdad? La que te sirve para tu resultado. Si la teoría científica te sirve para curarte de lo que quieres curarte, sigue la teoría científica. Pero si el científico te dice, incurable, lo tuyo, busca en otra teoría, busca en otro lugar, porque no es más que un dogma que por convención, por convincente, porque se convencieron, lo aceptan como algo comprobado. Toda teoría comprobada no es más que dejar de lado todo aquello que la refutó. Y no lo digo yo. Collins y Pitch, dos científicos duros, de ciencia dura, sacaron a la luz las resoluciones, demostraron cómo cuando un congreso dice está científicamente comprobado, se puede hacer el congreso al lado que refuta lo que acaban de comprobar, pero dejan de lado todo eso. Eso se llama dogma, pero te lo presentan como teoría. Esto te da una libertad absoluta. ¿Por qué? Porque te permite con absoluta precisión decidir cuál es el dogma del que vas a aprender sus teorías para lo que mejor sea para tu resultado. Eso es generar realidad propia y es lo que aprendía el hombre iluminado en la historia. ¿Cuántos días tenemos? Bueno, vamos a tratar de responderlo de una manera unificada, porque me parece que podemos encontrar una respuesta idéntica para las tres cuestiones. Integración, integración, integración. El nuevo hombre es el que unifica los hemisferios, derecho e izquierdo, no físicamente, eso viene después, la era de Capricornio es eso, es la de después de la de Acuario. Sí los unifica porque aprende a usar ambos. Utilizarlos, ambos hemisferios, nos permite que toda dicotomía entre lógica y no lógica quede superada. ¿Qué dogmas son los que se van a utilizar? ¿Qué teorías son las que se van a utilizar? Las que nos permitan unificar el trabajo de la mente. Pero hay que recordar que la mente no está en la cabeza. La mente es un concepto sumamente abarcativo que significa literalmente la meta. El hombre nuevo es el que se va a poner metas, que sepa de entrada todo lo contrario de lo que hacemos ahora. Queremos hacernos metas que nos parezcan posibles, si no nos parecen utopías, entelequias. Pues bien, el hombre nuevo es el que se las ve con la entelequia. La entelequia, como base, es la base de la iniciación. Aristóteles fue el que inventó la palabra entelequia y significa ente, enteos, ente, con Dios, con teos, y telequia, finalidad lejana. El hombre que recurre a Dios para su finalidad. Esto significa, no voy a poder trabajar con fuerzas fragmentadas de menos de 10% del cerebro como trabajamos ahora. La entelequia es, vamos a tener que perseguir objetivos que sepamos de entrada que son imposibles, al revés de lo que hacemos ahora, para que necesitamos entonces cualquier objetivo tomarlo como el escenario en el que desarrollar nuestra parte divina. Eso es la nueva era. Y la nueva era nos exige entonces de entrada el objetivo primario de cada ser humano, que hoy creemos que es el más imposible. ¿Cuál? Generar realidad propia. Para esto necesitamos sacarnos de la cabeza, si entro en una parte que tal vez resulta muy comprometida, veamos si sirve para lo que me preguntas, pero para esto necesitamos sacarnos de la cabeza lo que de los dogmas viejos ya no nos sirven. Y hay que hacer el mismo circuito que se hizo por vía de la vieja era para vaciarnos, ir sacando de a una las cuestiones. El concepto de la vieja era que más se encargó de
de hacernos imposible generar entelequias y creer que la entelequia es algo que es irrealizable y que por eso hay que dejarlo en el cajón de los sueños, y porque es irrealizable a eso hay que dirigirse, fue el concepto que Occidente primero tuvo de contacto con la magia. Occidente por la persona que más lo difundió en Occidente, pero el gran problema está que él no hablaba de lo que nos dijeron, que dijo. El concepto con el que tú te manejas para conectarte con algo que estés seguro que, aunque es imposible, te tienes que dirigir a lograrlo, porque entonces te asistirá la fuerza superior, más del 10%, en Occidente se tradujo como el concepto de la fe. Si a cualquier persona le pregunto, ¿cuál es el concepto por el cual tú te pones a hacer algo? Fe, te dicen. Esa palabra nos cerró el hemisferio derecho, al revés de lo que parece. Uno dice, la fe es patrimonio del hemisferio derecho. Voy a ser concreto porque esto es una nota, pero en los plenarios de esto hablo mucho. La fe es algo que Cristo jamás tuvo en sus labios. Nunca Cristo habló de fe. Cristo nunca dijo que dependamos de la fe o tu fe te salvará. Cristo hablaba de otro concepto, que es el que nos abre las puertas de la nueva era, que no tiene nada que ver con lo que se tradujo por la vía de la fe. Y esto no es un error, esto es estrategia. Que nos hayan sacado el concepto clave no es un error, es estrategia pura. Cristo hablaba de la pistis, porque Cristo hablaba 4 idiomas, uno de ellos era el griego, y es muy fácil detectar cuando hablaba en griego. Esto es usaba conceptos que solo existen en Grecia. Donde traducen fe, la palabra que usaba Cristo era la palabra pistis, y pistis la tradujeron como fe para que nos cierre la puerta por vía de la iglesia, de lo que nos abría la puerta a Cristo. O sea, estoy diciendo cosas un poco tal vez demasiado comprometidas, pero entiendo que tu interés cuando dices que has visto los videos, que lo amerita. La iglesia nos separó de Cristo. La iglesia nos separó de Cristo. Porque la iglesia nos tradujo a lo contrario lo que Cristo ubicaba. Cristo pide que no se nombre padre a otro que a Dios. La iglesia lo primero que hace es te pide que nombres padre al cura de turno. Ok, lo mismo pasó con este concepto. La pistis griega, que es de la que habla Cristo, cuando traduce en fe, significa literalmente tener crédito. Mira qué distinto. Tener crédito. Cristo te decía, tu crédito te ha salvado. Quiere decir, tu crédito, tú tienes que acreditar lo que dices. Acá la fe parece algo ciego. ¿Y el crédito qué significa? ¿Desde dónde hablo? ¿Desde dónde hablo? Ahí empieza la iniciación. La iniciación empieza cuando yo me intereso en tener un desde dónde, en el cual lo que yo digo, lo hago. Lo vamos a decir en otros términos. Lo que yo digo, lo creo. De ahí viene que se lo traduzca a creencia. Pero es creencia y es creación. En Grecia hay un término que se decía, si me acordara, trapeza es pisteos. Bueno, quiere decir mesa de crédito. Pisteos es esa pistis. Eso no se traduce en mesa de fe. Un banco era una trapeza tes pisteos. Quiere decir mesa de crédito. A los humanos nos enseñaron a tener fe, algo bobo, hueco, ciego, que te exige un esfuerzo de tontización, de idiotización. Porque ¿cómo voy a tener fe en medio de todo lo que me cuenta lo contrario? Y la fe se supone que es en algo que está más allá de ti. Tener crédito es lo que enseñaba Cristo. Yo tengo que asegurarme en mí mismo lograrlo. Crédito, como cuando vas a un banco y te dicen, ¿quieres que te dé el préstamo? Ok, yo te doy el crédito, pero para eso tú tienes que acreditar que eres confiable. La nueva era se apoya en tener crédito. Y quien tiene crédito no precisa que el crédito se lo den de afuera. Entonces ya no precisa que le acomoden la economía. Y no precisa tener fe en la religión. ¿Ves cómo es un concepto clave? Ya no hay que tener fe en los curas. Tengo que tener crédito. ¿Y qué es tener crédito? Si yo digo que voy a hacer algo, aunque me resulte utópico, lo hago. Y cuando yo me metí en algo que el resto de todo el viaje hasta que lo logre, me voy a decir a mí mismo lo que nos decimos todos. ¿Para qué me habré metido en esto? Ahí es donde empieza la magia a asistirme. Porque efectivamente tengo el crédito de que yo me sigo dirigiendo a lo que dije que voy a hacer. Y como yo tengo ese crédito, el universo gasta fichas en mí. ¿Qué fichas? Casualidades, unciones, datos, todo eso que entra en el terreno de la magia. Creo que contesté y creo que me fui un poquito de la pregunta. Te pido disculpas, pero entiendo que es la mejor manera de no adocenar el tema y aprovechar
una de las últimas notas de la vieja era, tal vez la última de la vieja era, para sacudir los conceptos que nos han cerrado la cabeza en la vieja era. El concepto de la fe es el que hace que creamos que cuando estamos hablando de todo esto tenemos que idiotizarnos, y esto es todo lo contrario. El crédito es algo que depende de mí. La fe es en algo que se supone que no veo. La fe es ciega. Y la fe ciega es todo lo contrario a lo que enseñaba Cristo. Te enseñaba a acreditarte a ti mismo. Y para eso hay un camino. Y ese camino es el que hoy llamamos la magia. Saber que la realidad es un mito es saber que tienes la clave de la magia. La realidad es la densificación de un mito. Por eso una cultura hace realidad de acuerdo a sus mitos fundacionales, y hay cosas que no logra hacer realidad porque no están en sus mitos. La gran diferencia, ¿cuál es? Nosotros, como occidentales, partimos de un mito. ¿Cuál? El que te decía antes, los 10 axiomas de Euclides. Los 10 axiomas de Euclides son un mito, no son otra cosa. Y vivimos haciendo realidad lo que ese mito dice porque estamos sujetos a ese mito. En la nueva era, la gracia está en que cada uno elija el mito exacto que le sirva para lo que tiene que lograr. Con la salvedad rigurosa que continúa, que es la siguiente. Tienes que siempre cambiar el mito en el último capítulo. El último capítulo te toca escribirlo a ti, y es el aporte que le haces para el próximo que tome ese mito. Esta gracia es maravillosa porque dice, todos nos podemos nutrir de los mismos mitos, pero seguiremos teniendo individualidad, no nos adocenaremos, no nos haremos una humanidad uniformada, porque el último capítulo, que es donde todo mito fracasa, te puede llevar hasta ahí el mito, hasta el último capítulo. El último capítulo, te voy a decir como lo dice Puruya en la India, el texto del Puruya, Dios está esperando que lo escribas tú. Dios te cuenta el cuentito y te deja el final abierto para que tú con ese mito lo logres. Entonces, a ver, quiero ser concreto porque es muy lindo, pero que no se transforme en poética nada más. Si yo estoy enfermo de algo y me quiero curar, busco el mito donde eso tiene cura. Enfermedad de la piel. Busco un mito donde el personaje se haya curado de eso. Yo sigo el mito. El mito me cura. ¿Qué quiere decir sigo el mito? Hago lo mismo que hizo el personaje. Pero siempre tengo que recordar que por eso todos los mitos terminan mal, para que al final yo quiera cambiar. Y entonces no sea un personaje de una historia que escribió otro, sino que yo tenga que terminar siendo el protagonista y el autor de la obra. Entonces es una nueva era. Gracias por esta oportunidad, primero. Muchas gracias. Gracias por la seriedad con la que abordaste el tema. Da gusto en un reportaje contar cosas que no he contado ni en mis plenarios. Aquí he dicho conceptos que aún no he explicado ni en los plenarios, pero estamos en los umbrales de la nueva era, ya es el albor y hay que aprovecharlo. Yo termino en general cuando me piden esto en las notas diciendo una frase que entiendo que es la que me hubiera gustado a mí que de entrada me dijeran porque me hubiera ordenado mucho, y es: no se crean el cuentito de que la realidad está ahí afuera y que nosotros estamos aquí para adaptarnos a la realidad. Nacemos para generar realidad propia. Así terminaban los reportajes en la vieja era cuando me pedían un mensaje. Le decía a la gente: no te creas que hay una realidad económica que decide sobre ti, no te creas que hay una realidad científica que decide si lo tuyo es verdad o es mentira, si tienes cura o no tienes cura. Yo terminaba así, y me pareció un lindo final. Pero en la nueva era estreno hoy aquí, en esta nota, como entiendo que hay que terminar los reportajes cuando me piden esto, al final de un reportaje, y vuelvo a agradecer esta oportunidad. Se acabaron las excusas. Porque excusa es sinónimo de pretexto. Se acabaron los pretextos. Se acabaron los textos previos. Un pretexto es un texto que ya escrito está sobre mi vida y yo no puedo decidir. Se acabaron los pretextos. Desde este 22 de diciembre a las 11:11 nos vendrá el mismo combustible del que se alimentaron los mejores de la historia de la humanidad. Pero tendremos un plus que ellos no tuvieron. Lo tendremos para 16.000 años. Ellos lo tuvieron en el mejor de los casos 200 años de continuo, en el mejor de los casos, el que más les duró. Si nosotros nos vamos a alimentar de lo que se alimentó Cristo, Sankara, Lao Tse, Buda, Sozán, los grandes, y ellos lograron al menos cambiar su época, nosotros podemos perfectamente cambiar la humanidad. Y para cambiar la humanidad lo único que tenemos que hacer es mostrar la realidad que efectivamente es posible no depender de la humanidad. Lo mejor que podemos hacer por la humanidad es decirle a la humanidad: no dependan de la humanidad. Se acabaron las excusas. Nos viene el combustible del que ellos tuvieron gotas y nosotros vamos a tener torrentes.
y ellos lograron lo que lograron con esas gotas, el compromiso es personal. Genera tu realidad porque ahora tendrás las ayudas del universo, que son las que ni tuvieron los que mejor se conectaron con el universo. Esto es un mensaje.